Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos, como siempre, por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo una idea de inversión que podría considerarte perfectamente para los próximos 10 años. Y como veremos ahora, pues bueno, recibo por parte de muchos de vosotros muchas consultas sobre fondos temáticos y en la mayor parte de las ocasiones siempre contesto un poco lo mismo. Es decir, que prefiero invertir en fondos que sean generalistas y que tengan libertad para elegir los sectores que tengan mayor potencial. Como muchas veces os explico, si invertimos en el sector tecnológico o en el sector de farmacia, o en el sector de la energía, o en el sector bancario, cualquiera de ellos, nos podemos encontrar con que el gestor estará obligado por folleto a invertir en este único sector, dándose el caso de que cuanto más suba el fondo y más caro se encuentre el sector, más dinero entrará en el fondo y por obligación tendrá que seguir invirtiendo en estas mismas acciones para más tarde caer fuertemente. Al final, pues podemos coger una buena onda durante 1 o 2 años, pero a largo plazo los resultados no deberían de ser muy sostenibles, ¿vale? Esta semana, digamos, lo que os traigo es un poco lo mejor de los dos mundos, es decir, un fondo temático mezclado con un fondo que podría llamarse generalista, porque puede invertir en todos, en cualquier tipo de sector. Y en este caso sí que deberían de darnos una rentabilidad, como veremos, que ha tenido una rentabilidad en los últimos 30 años muy interesante. Nos debería dar una buena rentabilidad a largo plazo, pues el sector no está obligado, como veremos más adelante, a invertir en un único sector. Bien, hablamos en principio de la gestora que gestiona el fondo, que en este caso es Capital Group, ¿de acuerdo? Y vamos a ver quién es Capital Group, para que veamos un poco. Bueno, primero deciros que el fondo se llama Capital Group New Economy, ya el nombre lo dice, nueva economía, ¿vale? Invierte en los sectores donde considera que está habiendo y que en los próximos años pues va a haber más disrupción, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién es Capital Group? Pues Capital Group es una gestora de fondos privada donde su accionariado está en manos de los empleados. Es una de las mayores gestoras del mundo. Tiene 90 años de historial. Se creó en 1931. Esto combinado con el empeño por ofrecer rentabilidades positivas y constante para inversores que invierten en el largo plazo, les ha convertido en la casa que son hoy, que es una de las mayores gestoras del mundo. Si vemos, como decíamos, Capital Group tiene 90 años de historial. La media de los gestores tienen 27 años de experiencia. Es decir, una media muy importante. Principales razones un poco para invertir en este fondo. Vamos a ir desgranando un poco, ¿vale? En el Capital Group New Economy. Primero, acceso al crecimiento del futuro con innovación. Pues la innovación, las nuevas tecnologías, la disrupción digital ya ofrecen hoy numerosas oportunidades. Las compañías de rápido crecimiento que pueden aprovechar esta evolución económica y de consumo pueden definir el funcionamiento de la economía en el futuro. Ellos identifican compañías que están a la vanguardia del cambio, centrándose, ya veremos un poquito más adelante, diferentes tesis de inversión muy interesantes,
Ellos se centran en tendencias y temas de inversión. El equipo lo que hace es realizar un exhaustivo análisis bottom-up. Bottom-up es que miran compañía por compañía de todos los sectores y capitalizaciones del mercado. Aunque no existe un único factor que determine si una compañía es innovadora, el análisis sistemático desde diferentes enfoques les da a ellos ciertos indicadores. Bueno, también ¿qué tienen? Un equipo de inversión experimentado e integrado a escala mundial. Los 7 gestores del fondo cuentan con una experiencia media de 24 años en el sector y están respaldados por una red de más de 400 profesionales de inversión en 11 oficinas situadas por todo el mundo que realizan un exhaustivo análisis fundamental. También es muy importante porque están en sintonía con los clientes. ¿Qué significa estar en sintonía con los clientes? Pues que la remuneración de los gestores depende de sus resultados, principalmente a largo plazo. ¿Vale? Contra más largos sean los periodos de inversión, con más tiempo cuentan las inversiones en convicciones para obtener buenos resultados. Además, este sistema les permite evitar la asunción de riesgos excesivos que pueda traer consigo la inversión a corto plazo. Historial de rentabilidad, muy importante. Este fondo en concreto tiene 35 años, ofreciendo una atractiva rentabilidad a largo plazo. Desde su lanzamiento el 31 de diciembre de 1983, la estrategia del New Economy de Capital Group ha ofrecido una rentabilidad anualizada prácticamente del 12%, en concreto del 11,8%, frente al 9,8% del MSCI World, es decir, en periodos largos, que 35 años ya son años, bate por 2 puntos al índice. Como veremos un poquito más adelante, 2 puntos es muchísimo dinero bien capitalizado y a largo plazo. Bueno, si seguimos un poco por las temáticas donde ellos invierten, ¿vale? Pues vemos, vale, dónde estaban en 1980 y dónde estaban invirtiendo en 1980 y dónde están invirtiendo ahora en 2020. Pues, por ejemplo, en 1980 estaban invirtiendo en compañías como IBM, Digital Equipment, Intel, ¿vale? Que son compañías, digamos, un poco de telecomunicaciones en ese momento, informáticas. En 1990 todo lo que tenía que ver un poco con la implantación ya de los teléfonos móviles. Time Warner, Telecomunicaciones y AT&T. En 2000 ellos ya empezaron a invertir en Microsoft, en Google y en Apple. En 2010, viendo un poco cómo venía el futuro, ya empezaron a invertir en Netflix, en Amazon y en Gillette Sciences. Y ahora en 2020, pues están invirtiendo en compañías como Broadcom, Mercado Libre y Abbott Laboratorios. Veremos un poquito más adelante por qué consideran que Abbott Laboratorios tiene una interesante posición en el momento actual. Si cogemos, en este caso, por ejemplo, en el momento actual y ya en el 2001, pues la época dorada de la inversión ofrece un potencial de crecimiento explosivo. En este caso vamos a ver la estrategia de New Economy en 3 tendencias de innovación que están arrasando en todo el mundo. En este caso, por ejemplo, hablan de las ventas de semiconductores. En el año 2001 se vendían en el mundo 139.000 millones en semiconductores. Pues ahora en el año 2021 ya se venden prácticamente 4 veces más, es decir, 527.000 millones en semiconductores, ¿vale? También ven muchas oportunidades en sanidad y tecnología, como veremos un poquito más adelante. Incluso en el sector sanitario, el desarrollo de medicamentos se acelera a un ritmo vertiginoso. El número medio anual de autorizaciones de medicamento en Estados Unidos en el periodo 2008-2016 era de 30, en el periodo 2017-2021 es de 50. Es un número, como digo, medio anual de autorizaciones de medicamentos. Un crecimiento importante. También compañías que impactan en nuestra vida diaria, que están en la vanguardia del cambio, como veremos un poco, pues Abbott Laboratorios, Insulet, seguimiento en tiempo real con datos inteligentes y dispositivos implantables. Esto tiene que ver con mucha gente. Ahora lo veremos con más detalle. Bueno, seguimos por diferentes temáticas. Otra temática importante donde ellos ven
es la compañía Zoetis, que se dedica a la medicina y vacunas para animales domésticos. Como hemos dicho antes, Netflix con ocio móvil, Hilton y Microsoft, espacio de trabajo flexible fuera de la oficina, Costco y Amazon y Mastercard. Amazon y Mastercard, pues pedidos por internet con pagos digitales. Bueno, seguimos con más opciones interesantes. Como vemos, el equipo de gestión, 25 años de experiencia media de inversión en los 8 gestores que tienen en la estrategia. 25 años ya es un historial, y sabemos que estamos en compañía de gente muy experimentada, ¿de acuerdo? Como decimos, enfoque bottom-up. Ellos lo que buscan no es invertir en una determinada región, sino que eso se lo da la inversión en compañías, que buscan en la compañía con independencia si está cotizando en Europa o en Estados Unidos o en Asia, ¿vale? Hacen un riguroso análisis fundamental debido a la gran experiencia de los analistas que tienen en renta variable. Establecen un diálogo con las compañías para entender y definir su estrategia a largo plazo. Esto también es muy importante. Hablan de compañías como Microsoft, ¿vale? Es líder, todos conocemos Microsoft, es líder en software como servicio, desarrolla una amplia gama de productos y servicios que se sitúan en la vanguardia de la productividad empresarial, la computación en la nube y la inteligencia artificial. Microsoft, ¿qué hace? Pues realmente reposiciona su negocio hacia un modelo basado en la generación de ingresos procedentes de suscripciones, lo que podría ofrecer protección en periodo de crisis o caída de los mercados. Ahora mismo, cada vez que te compras un ordenador, te vale prácticamente lo mismo la licencia de Microsoft que el ordenador. Te compras un ordenador portátil, te vale 500 euros, pero la licencia te vale 300 o 400, con lo cual, bueno, pues, obtienen recursos e ingresos recurrentes. Aparte, el negocio de Microsoft en la nube se diferencia de la competencia por su escala global, sus sólidas labores de ventas y su clara función de colaboración. Bueno, ¿qué hacen los diferentes analistas? Pues hay analistas que realizan labores de análisis fundamental de renta variable y se reúnen con los equipos directivos. Otro tipo de analistas, pues buscan compañías con capacidad para generar ingresos sólidos y recurrentes. Otro sector de los analistas, pues ofrecen información sobre política pública y cambios normativos y evalúa las consecuencias para las compañías. También, al tener un equipo, digamos, un poco tan profundizado en tecnología, los gastos en tecnología continúan siendo elevados, especialmente en el ámbito de la nube. Comprueban una mayor preferencia por el servicio de la nube, por ejemplo con Microsoft, en un mercado bastante concentrado. Ellos analizan cómo los paquetes de software como servicio de Microsoft pueden competir con ofertas individuales de otros proveedores. ¿De acuerdo? Si seguimos un poco profundizando, seguimos viendo, vamos a ver un poco las principales posiciones que tiene el fondo. Y vemos, por ejemplo, que en primer lugar, como hemos hablado antes, está Microsoft con un 4,7. Luego está Broadcom, que es tecnologías de la información, con un 3,6. Alphabet, Google, 3,4. Amazon, 3,1. United Health, sector salud, 2,8. Luego veremos cómo está diversificado por diferentes sectores, que es lo que hablábamos antes. Mejor, es una mezcla entre un fondo temático puro y un fondo generalista, pues invierte en determinados sectores que a largo plazo, como veremos, el historial de rentabilidad es muy interesante. Thermo Fisher Scientific, también en el sector salud, 1,9%. Netflix, 1,7%. Kotak Mahindra Bank, finanzas, un banco de la India, con un 1,6%. Taiwan Semiconductores, tecnologías de la información, con un 1,6%. ¿vale? Mercado Libre, consumo discrecional en Estados Unidos, un 1,4%. Mastercard, un 1,4%. Abbott Laboratorios, 1,2%. Meta, Facebook, un 1%. AIA Finanzas en Hong Kong, 0,9%. Y Zonzor Technology, servicios de comunicación, también 0,9%. Si vamos por los principales sectores donde está invertido, vemos que en el sector de la energía tiene un 0,6%, en materiales otro 0,6%, ya en industria tiene un 6,4%.
en empresas como CSX, Union Pacific y General Electric. Bienes de consumo discrecional tiene un 11%. Aquí ellos consideran bienes de consumo discrecional ya Amazon, no la consideran una tecnología, Mercado Libre y Hilton. Bienes de consumo básico un 1%. Costco, Monster y Zurros. Sanidad un 17%. United Health, Thermo Fisher y Abbott Laboratorios. Finanzas 10%. Kotak Mahindra Bank, AIA, que también es una aseguradora en Asia muy relevante, y JP Morgan. Tecnologías de la información 32%, servicios de comunicación 10%, electricidad y gas 0,8%, sector inmobiliario 0,6%. Otro asunto también relevante, tienen efectivo y equivalentes un 8,7%, es decir, suelen tener como norma general siempre dinero en caja. Bueno, una empresa que ellos ponen un ejemplo de inversión disruptora en este momento de mercado y ya desde el año 2011, que es Wolfish. Wolfish, ¿qué hace? Pues impulsa la adopción del vehículo eléctrico gracias a su tecnología pionera. Y esta tecnología la utilizan las principales marcas, es decir, como Tesla, General Motors y Volkswagen, ¿vale? En el 2011 se lanzó el primer MOVSET de Sicilio del mundo, ¿de acuerdo? Que los chips superiores permiten sistemas más pequeños y ligeros que ofrecen más kilómetros por carga. Y vamos a ver la transformación de Wolfish desde el año 2015. CRI, que es un poco la matriz, anuncia que Wolfish será su nuevo nombre para el negocio de baterías de Sicilio. CRE dirigirá la tecnología LED. En el 2017 invierte por primera vez en una posición de semiconductores 3.000 millones de dólares. Tesla se convierte en la primera compañía de vehículos eléctricos que utiliza MOVSET de Sicilio, creando así un nuevo y amplio mercado. 2019-2021 CRI, que es el nuevo nombre, vende sus actividades de iluminación y LED. CRI pasa a llamarse Wolfish para centrarse en el negocio de Sicilio y los semiconductores. Y prácticamente ahora casi todas las compañías utilizan esta tecnología. Hablábamos antes de Abbott Laboratorios. La nueva tecnología médica ofrece opciones indoloras, lo que hace es mejorar la calidad de vida de los diabéticos gracias a la tecnología inalámbrica y las pruebas indoloras. Probablemente esto es algo que lo podemos ver en la vida real. Muchos de nosotros conocemos muchas personas diabéticos que ya llevan la aplicación en el móvil, llevan un sensor en el brazo y la aplicación en el móvil, con lo cual pueden compartir datos a tiempo real con los profesionales o incluso con los familiares. Yo conozco, por ejemplo, amigos de mis hijas que son diabéticos, pero desde muy pequeñitos llevan su iPhone y en el momento que le sube el mismo móvil y la misma aplicación le manda un mensaje a la madre, ¿vale? Le avisa que el niño que le está subiendo más de la cuenta. Pero es que incluso hay un enorme mercado potencial. En el 2017 se estimaba en 450 millones. Bueno, pues en el 2045 se estima 629 millones, es decir, incluso más del 50% de los diabéticos en la actualidad están sin diagnosticar, con lo cual nos abre muchas posibilidades. En el cuarto trimestre del 2021 se crearon 340.000 nuevos pacientes y se estima que puede haber más de 4 millones de usuarios activos en todo el mundo. Es decir, lo cual aquí tenemos un muy fuerte crecimiento en una compañía que podríamos catalogar incluso de disruptora. Otra compañía, Nestlé, ¿vale? ¿Qué está haciendo Nestlé? Bueno, aparte de todo lo que hace. La compañía se asocia con la ciudad de Oakland, en California, para convertir el aceite de cocina en combustible para autobuses y camiones. Es decir, ¿ellos qué hacen? Cogen el aceite usado, se convierte en combustible renovable y hasta un 90% de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero lo reduce un 90%. Se utiliza en autobuses, camiones y equipos, ¿vale? De acuerdo a la cotización, desde el año 2015, ¿qué ha hecho? Se ha multiplicado por 4,9. ¿Vale? También una interesante opción.
Bueno, si vemos un poco también los resultados a largo plazo, ¿vale? Incluso hablamos de largo plazo porque siempre es interesante, pero incluso en cualquier periodo que cojamos, tanto si cogemos a un año, bueno, un año también está por encima del índice de referencia, pero no vamos a coger un año porque muchas veces un año siempre es muy poco tiempo. Ya en 3 años está por encima de los índices, en 5 años y en 10 años, y lo más importante son en 35 años. En 10 años vemos prácticamente un 11% de rentabilidad cuando los índices tienen un 7,9%, ¿de acuerdo? Si vamos un poco, ¿qué ha pasado desde el año 1983? Que es lo importante, cómo se captura todo el impacto de la nueva economía. Pues si vemos $10.000 invertidos el 31 de diciembre de 1983, se han convertido en $607.000. Si hubiéramos invertido en el MSCI World, hubiéramos tenido $339.000. Es decir, 1,8 veces más en términos de dólar. 2% no parece mucho, pero 2% capitalizado de más, queremos decir, es decir, la diferencia entre el 9,7 y el 11,8. Capitalizado a 30 años es una burrada, y vemos incluso que en un gráfico de largo plazo, pues las crisis no tienen tanto impacto en el rendimiento. Es decir, la crisis de la burbuja.com pues tiene un impacto, pero viéndolo con una perspectiva no tiene tanto. La crisis de las hipotecas subprime tiene una pequeña bajada, pero luego tiene un rendimiento continuo y permanente. Bien, si vemos incluso, vamos a hacer una simulación en el momento actual. Si cogemos 100.000 euros y los invertimos en el momento actual, ¿qué pasa en 10 años? ¿Vale? Capitalizados al 11,8, que es lo que ha dado en los últimos 35 años. Ya dentro de 10 años tenemos aproximadamente 300.000 euros. Y si vemos dentro de 20 años, tenemos algo así aproximado como 600 y pico mil euros. Es decir, las cantidades muy relevantes, ¿vale? Evidentemente, no son fondos que como media nos van a dar no como media, sino sistemáticamente no nos darán un 11,8, es decir, habrá años de más 20 y habrá años de menos 20, pero al final tenemos que hacer la perspectiva de muy largo plazo y saber que estamos en un sitio con gestores muy experimentados, cogiendo las mejores temáticas que se producen en el mundo y que nos van a dar una rentabilidad más que razonable a largo plazo, sin que nos importe mucho qué está pasando pasado mañana, si la Fed sube tipos, si el Banco Central Europeo baja tipos, si hay cualquier tipo de cisnes negros que vendrán en el futuro, como han venido en el pasado, de todo tipo, pues otra crisis financiera, otro COVID, etc., 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 vendrá de todo, pero a largo plazo las compañías crecen y crecen y crecen, y eso tiene su impacto en las inversiones, ¿vale? Como decíamos, la estrategia, vamos a seguir repasándola un poco. Las compañías de rápido crecimiento pueden definir la economía del futuro allí donde la innovación ya está creando numerosas oportunidades. Ellos identifican compañías que están a la vanguardia del cambio. Invierten en compañías, no en temas de inversión, con el fin de adelantarse a la hora de identificar oportunidades de inversión que en teoría y en los momentos actuales son menos evidentes, pero que luego a largo plazo sí son evidentes, ¿vale? ¿Qué es importante? Pues sobre todo, como decíamos al principio, la selección de enfoque bottom-up. Bottom-up es compañía a compañía. Y muchas veces eso les lleva a los mismos gestores a ir cambiando las convicciones sectoriales, es decir, unas veces están más expuestos a servicios de comunicación, otras veces menos, consumo discrecional, más o menos en función de las compañías que tienen en cartera, salud, más o menos, tecnologías de la información, más o menos, y no están en un único sector por definición. Si vemos en el momento actual cómo está el fondo por sectores, pues vemos que en el 32% está en tecnologías de la información, el 17% en sanidad,
El 11% consumo discrecional, servicios de comunicación 10,6% y finanzas 10%. También importante, ¿cómo están por regiones? ¿De acuerdo? Pues por regiones en el momento actual vemos que está 75% en América del Norte, 4% en Europa, 1% en Japón, 10% en mercados emergentes y 9% en efectivo cash. Vale, importante también, ellos no tienen convicciones ni growth, ni value, ni etcétera. Ellos invierten en compañías, a veces eso les lleva a que la cartera queda definida por compañías de más crecimiento, que en teoría sería un poco la base central, porque al invertir en nueva economía, pues pero no necesariamente, porque históricamente a veces que el fondo ha tenido diferentes compañías, digamos, value dentro del fondo, o sea que no están definidos por un único sector, ¿de acuerdo? Si seguimos un poco más sectores y más tesis de inversión, si vamos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo los servicios sanitarios en Estados Unidos. Bueno, pues el hecho de dar prioridad a cómo invierten ellos, pues buscan la seguridad del consumidor y dicen, el hecho de dar prioridad al bienestar de los pacientes contribuye a reducir las demandas de responsabilidad, el éxito a largo plazo de los buenos resultados sanitarios, es decir, pocas incidencias hacen que los resultados de la compañía a largo plazo sean mejor. Sobre el coste y el acceso, dice, una atención sanitaria de calidad que no sea asequible ni accesible podría llevar a un aumento de la intervención normativa. Mejores prácticas de la compañía, buscan que la compañía haga buenas prácticas para que eso luego rebunde en buenos resultados. La dirección prioriza los resultados de los pacientes. Calidad media por la prevención de enfermedades, rigurosos objetivos de mejora plurianuales que tienen por objeto superar los estándares normativos. El enfoque en la asistencia sanitaria basada en la prevención tiene como objetivo ofrecer mejores resultados a un coste inferior, precios asequibles y transparentes. Eso es un poco lo que el equipo de inversión estudia en las compañías, ¿vale? También hacen actividades de diálogo con las compañías, interaccionan mucho con ellas, cómo se puede combinar la rentabilidad, la asequibilidad y los objetivos relativos a los resultados de los pacientes, cómo prevén aumentar los pagos basados en la creación de valor para los pacientes. Analizan sobre el terreno encuestas a clientes, en controles a proveedores, conversaciones con reguladores e interlocutores comunitarios, es decir, investigan muy a fondo las compañías para tenerlo lo más claro posible, ¿vale? Si vemos un poco también dentro de los sectores que invierten, es decir, qué tipo de compañías, aunque es un fondo, digamos, bastante potente en cuanto al capital administrado, pues vemos, por ejemplo, que de las aproximadamente 240 empresas que hay dentro del fondo, es decir, ya tenemos una diversificación muy importante, 85 posiciones, que viene a ser como el 25 o 30%, tienen una capitalización por debajo de 20.000 millones. Es decir, también invierten incluso en compañías de pequeña capitalización. Muchas veces este tipo de fondos no pueden invertir en ese tipo de empresas, pues tienen la capacidad para hacerlo, porque tienen 85 posiciones dentro del fondo con capitalizaciones por debajo de 20.000. Luego ya de ahí para adelante tienen 60 posiciones con capitalizaciones entre 20 y 50.000, 45 posiciones con capitalización de empresas entre 50 y 100.000 millones, es decir, ya empresas muy fuertes y muy potentes, con mucha capitalización de mercado, ¿vale? En definitiva, y por ir acabando, ¿qué tenemos con este fondo? ¿Qué podemos conseguir? Pues podemos conseguir un buen fondo de armario, es decir, que constituya la base central de nuestra inversión en renta variable. Evidentemente, nunca deberíamos de tener un único fondo dentro de una estrategia de renta variable, pero es un fondo para dormir muy tranquilo, porque en un momento dado vemos que hay un equipo detrás muy experimentado, con un historial de rentabilidad de muchos años muy bueno, nos van a dar retornos importantes, aunque en determinados momentos, primavera del año que viene o
diciembre de este mismo año sucedan ciertos acontecimientos. Vemos que aquí vamos a estar en buenas compañías y sobre todo a largo plazo, que es lo más importante. Mínimo deberíamos de tener un horizonte de inversión pues superior a 7-10 años, estar y sobre todo estudiar mucho este tipo de fondos y una vez que hemos invertido pues estar tranquilo, ir haciendo diferentes rebalanceos si vemos que es interesante, pero vemos que al tener un historial de 35 años, es decir, ya hay capacidad demostrada suficiente para poder fiarnos. Como digo, puede ser perfectamente el núcleo central de una cartera de renta variable, siempre combinándolo con algún fondo adicional más, pero el core un poco, pues siempre debería de ser este tipo de fondos y como he dicho al principio, desde mi punto de vista, siempre es mejor que un fondo puro temático de cualquier sector. Bueno, pues acabando, como siempre, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.